Vean el siguiente gráfico. ¿Qué es lo que está sucediendo en el entorno de una inflación que ahora sí empieza a generar a nivel mundial una campana de Gauss, una vuelta hacia abajo, cuando se empieza a ver cómo las presiones inflacionistas empiezan ya a decaer? Todavía hay entornos inflacionarios menos inflamados, pero sin duda sí se empieza a ver, viendo estos composites, cómo se empieza a reducir sobre todo vía semiconductores. Esta es la parte positiva de la historia. La parte negativa es esta. Fíjense en el siguiente gráfico. La Fed está esperando que en periodos de inflación superiores al 5% se genera inmediatamente un movimiento de recesión. Es decir, en movimientos donde la inflación supera ese 5%, la caída y el camino hacia encontrar una recesión y por eso una deflación se acerca cada vez más. Y aquí hay una cuestión que podemos, como al inicio con el Dow Jones, cogerla por un lado o mirarle la patita. ¿Qué es? Oiga, sí podemos estar de acuerdo en que la mejor receta contra la inflación es la inflación. Es decir, usted va al mercado y dice, deme eso, me llevo 3 cositas que hoy no quiero llenar la nevera. ¿Cuánto vale? 30 euros. Y dices, ¿perdón? Igual, quédatelo. O, dámelo, pero no vuelvo. ¿Qué significa? Que la inflación lo que hace es que la demanda se contraiga automáticamente. Déjese tipo de interés, entiéndame, sino que la inflación elimina la inflación. De tal manera que tú vas subiendo la inflación y el consumidor, a la hora de percibir que se le está yendo el dinero del bolsillo en 4 cosas, deja de consumir lo que no es imprescindible y lo que es imprescindible lo reduce, y entonces caída de la demanda, caída de la inflación. Vale, hasta ahí dices, vale, pero vámonos a 1973-74, momento que puede ser más comparable con lo que está sucediendo ahora. ¿Y qué sucedió? Pues miren, lo que sucedió es que la inflación de energía, es decir, del petróleo, tiene un componente diferente a la inflación normal. Oiga, que yo no voy a consumir más Netflix. Pues Netflix dirá, en lugar de 9,99 lo vamos a bajar a 7,50. Bueno, ¿qué pasa con la inflación que está relacionada con el petróleo? Que igual que el petróleo es inflamable, la inflación es inflamable. Y aquí entra un concepto económico distinto, que es el que preocupa a las élites anteriores. Tu inflación normal la impactas y baja. Tu inflación vinculada a la energía la impactas y sube. ¿Por qué? Porque si tú dejas a la inflación reducir la inflación, este de aquí, que ya verás cómo la gente va a dejar de ir en coche este verano de vacaciones solo porque esté alta la inflación, ya verán el movimiento, era irónico, el movimiento de subida de precios que vamos a tener justo antes de vacaciones. ¿Qué sucede? Que le vas a meter un empujón al precio de la gasolina otra vez, generando más inflación. Inflación sobre inflación vale en términos constantes menos en 1973. Y si estamos en 1973, cuando le metas el arreón de intentar arreglar con inflación la inflación, inflamable. Y entonces tienes lo que está pasando ahora, que a más inflación que tú quieras que se corrija automáticamente por el equilibrio del mercado, y el equilibrio del mercado te dice, ¿cómo vas? ¿En gasoil o en gasolina? ¿Si plomo o diésel? Pues venga, chaval, para allá que la inflación no baja. Y ese es el escenario que también esas élites que estamos viendo en el gráfico anterior nos marcan, oye, que esto se puede ir a esta inflación. Fíjense en los 5 claves del día, porque aquí está el informe clave que ha marcado las últimas horas.